Buenos días, Pau. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa. Estamos en una nueva edición para Stop for One. Queremos hablar con Paola. Nos parece una mujer brillante. Eh, la conocemos, obviamente, y queremos transmitir lo que significa ser una mujer de negocios. Y no me quiero quedar corta con el término, porque no se trata de una mujer de negocios, sino de una mujer integral. Y sobre eso vamos a desmistificar algunos conceptos. Cuando te conocí, pude entender muchas cosas y sos una fuente de inspiración y queremos que muchas mujeres puedan conocerte para poder alcanzar lo que gracias a Dios tú has podido alcanzar. Entonces, bueno, contanos un poco cómo comienza la vida de Paola, dónde comienza, dónde naciste, cómo está compuesta tu familia. Contanos un poquito quién es Paola. Ok, pues bienvenidas. Gracias. Soy Paola Terraza, soy de una ciudad que es la tercera ciudad más grande de México, se llama Monterrey, está al norte del país. De una familia de padres muy trabajadores. Mi madre tenía dos trabajos, eh, es profesora de educación especial y de escuela infantil también. Y mi padre era piloto de helicópteros de la Policía Antidrogas en México, en la época ruda de los 80s, 90s, Ujú. del narcotráfico en México. Tengo dos hermanos, viven ellos también aquí en España hace muchos años. Yo soy la hermana de en medio y soy la única chica en la familia. Ujú. Mi hermano, el mayor, vive en Málaga hace bastantes años, es pastor de una iglesia ahí, en el Rincón de la Victoria. Y mi hermano, el menor, creo que es el que más años lleva aquí en España, es profesor de teología en el Instituto IPSTE, en Cataluña. Bien. Y pues estamos aquí hace 13 años en España, nosotros, con mi esposo, llevamos 20 años de casados, tenemos tres hijas. Un reto tener tres hijas Sí, adolescentes sí. muy cercanas en edad. Y Eh, todas mujeres. todas chicas, es un reto. Sí. Ivana tiene 15 años, Manuela tiene 17, que está ahora con la búsqueda de qué quiere estudiar en la universidad el próximo año. Y Elisa, la mayor, que tiene 19, vive en Rotterdam, estudiando psicología. Bien. Todas están eligiendo de alguna manera crecer de la misma manera que lo hicieron ustedes. Lejos. Vale. Ahora, ¿cuál es el punto de partida en cuanto a tu formación, tu preparación? ¿Cuáles eran tus sueños, tus expectativas? ¿Qué querías ser? Viste que todas soñamos con llegar a determinadas metas. Bueno, ¿cómo empieza eso en tu vida? ¿Por dónde empieza? A ver, siempre he sido muy inquieta. O sea, Mm. yo creo que si un psicólogo analiza el caso, ¿no? Al ser la chica, la de en medio, ¿no? Como el caso de en medio ahí que se mal piensa, ¿no? Se generaliza que es como el más individual, el más independiente, ¿no? El que sale primero de casa, pues todo eso hago check, ¿no? Y fui siempre la que empezó a trabajar primero en casa, muchos trabajos a la vez, Muy inquieta. muy inquieta, muy Vale. inquieta. Con 12 años yo tenía muy claro que quería ser chef, que quería estudiar cocina y no sabía cómo hacerlo. En esa época obviamente no había ninguna escuela de cocina con renombre en mi ciudad Ujú. y lo más parecido que encontré fue hostelería. Entonces me metía, con 16 años empecé la universidad, muy joven, muy inquieta, Sí, siempre. claramente. Con 16 años entro a la universidad, estudio hotelería y turismo y me especializo en hoteles y restaurantes. Pero algo faltaba ahí del tema de cocinas. Yo quería estar en el fuego, ¿no? Wow. Picando, cocinando, sazonando. ¿Y ese sueño de dónde viene? ¿Dónde nace? Mi abuelo paterno había tenido restaurantes. Yo a mi Vale. abuelo casi no lo conocí. Lo habré visto 5 veces en mi Qué vida. interesante. Y mi madre de haberme contado pues que su especialidad era cocinar pulpo, por ejemplo, y que cocinaba muy bien, yo creo que por ahí me empezó Despertó algo, ¿no? sí, la Wow. chispita. Wow. Y cuando estudio en la universidad no había clases muy formales de gastronomía y entonces se me ocurre hacer de mi tesis, mi trabajo de fin de grado, hacer el plan de estudios de la carrera de gastronomía para mi universidad.
Entonces, el dueño de la escuela obviamente le llama la atención, me dice que quiere este plan de estudios porque quiere implementar, y al día de hoy esta carrera existe en la universidad donde yo estudié. Con esto, él me manda becada a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, a la semana de llegar ahí, conozco a Manolo, a mi esposo. Wow. Me quedo pensando en que desarrollaste un plan de estudios donde la universidad o el lugar lo acepta como un recurso a futuro para los siguientes estudiantes. Sí. ¿Es así? Sí, ¿Y eso sí. de dónde sale? ¿De dónde nace esa iniciativa? Pues de mi deseo de la gastronomía, o sea, Wow. desde los 12 años yo quería O sea, ¿vos trabajar detectaste que faltaba un proceso? Sí, Ok. a ver, cuando yo me titulo tengo 20 años. Sí. ¿Qué voy a saber yo de hacer planes de estudios, ¿no? Entonces, hice lo mejor que pude, investigué lo más que pude, ¿no? En ese año que tienes que dedicar para hacer la tesis. Y eso fue lo que les gustó a mis profesores y al dueño de la escuela. Obviamente no estaba perfecto, no quedó como para implementarlo ya, pero ya fue un pie para que la escuela dijera, necesitamos una carrera de gastronomía. Vale. Bien, me llama mucho la atención el punto. Vamos a conectarlo un poco con tu vida personal en ese momento o tu vida espiritual. ¿Qué sucedía en tu vida en ese momento? ¿Había una búsqueda de Dios? Porque yo creo que eso es un punto de sabiduría muy importante. Entonces quiero entender qué pasaba en tu vida personal en ese sentido. En la época de la universidad yo creo que fue una de las épocas más oscuras de mi vida con el Señor. No estaba yo enfocada, iba a la iglesia los domingos, pero el resto de la semana me olvidaba. Vale. Yo creo que esto fue lo que Dios usó para que cuando me fuera a la Ciudad de México conociera a Manolo. Y Manolo estaba súper comprometido, me pongo hasta emocional. Sí, me encanta, yo también, me encanta. Manolo estaba muy comprometido con Dios en ese momento, bueno, lo sigue estando, ¿no? Y él estaba con muchos estudios bíblicos y tal. Y yo me acuerdo, espero que mi madre no vea esto. Seguramente lo va a ver. Cuando estamos haciendo la maleta para irme a la Ciudad de México, mi madre metía una Biblia en mi maleta. Vale. Y ella se giraba y yo la sacaba. ¡Wow! Y entonces me dijo, por favor, cuando llegues ahí, habla con esta familia que conozco para que vayas con ellos a la iglesia, ¿no? Ella está con su interés de que y su afán de no te alejes, ¿no? No te enfríes. Y claro, yo fui obediente, yo llegué a la Ciudad de México, yo llamé a esta familia, pero no cogieron el teléfono, yo no dejé un mensaje, no los conocía a la fecha de hoy, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama. Te resistías. Me resistí. Y mi intención era, si estaba yo en una ciudad lejos de mi familia por primera vez, pues quizás hacer de mi vida lo que quisiera, ¿no? Ya sin la supervisión de mis padres. Pero pues Dios tenía otros planes. Conozco a Manolo el siguiente sábado de vivir ahí, y ese sábado por la noche me dice, oye, ¿mañana quieres venir a la iglesia? Y yo, por supuesto que quise ir. Tenías una súper oportunidad. Sí, y me dice, ¿pero tienes Biblia? Y yo, no, se me quedó en Monterrey. Pero bueno, al final del día, pues agradezco mucho a Dios que utilizó a Manolo para acercarme a él. Y es tremendo. 20 años después, pues tenemos muchas historias. Bueno, ¿y cómo continúa esto con Manolo? Porque sé que juntos han podido llegar a un buen destino a nivel empresarial, familiar, a nivel iglesia, inclusive ustedes tienen un ministerio. Pero ¿cómo conectan con Manolo? ¿En qué piensan? ¿Cuál es el objetivo, el enfoque? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo empieza a despertarse tantas posibilidades de negocios inclusive? Pues otra vez, ¿no? El punto de que uno escribe planes y Dios dice, yo tengo otros. Y desde que nos conocimos, bueno, yo trabajaba siempre en restaurantes. Cuando me voy a la Ciudad de México estoy haciendo un posgrado en artes culinarias, y Manolo ya trabajaba en una empresa que se dedicaba a la restauración, pero él estaba en el marketing. Él estaba en ese momento como gerente de marketing para todo México de una cadena de pizzas bastante conocida a nivel global.
y era el responsable de marketing para todo el país. Perdón, ¿qué carrera tiene Manolo? ¿Ves? Otros planes. Sí, es importante. Manolo estudió ingeniería, Ujú, ingeniería industrial, pero nunca se dedicó a la ingeniería industrial. vale. Eso le dio pie para que, pues con todos los conocimientos de procesos y de números y de entender los números, las estadísticas, ¿no? Todo el tema financiero, le dio pie para que estudiando la carrera empezó como prácticas en marketing para Ujú, Procter Gamble vale, y luego ya se quedó en marketing y de ahí pasó a marketing para Pizza Hut, México, vale. que es cuando yo lo conozco. O sea que más allá de la formación que la tienen, también lo que percibo en lo que me estás comentando es que tienen grandes habilidades, porque conociendo a Manuel, es una persona con mucho carisma. Y lo digo porque los conozco, pero quiero resaltarlo porque es una característica muy importante, que no tiene que ver muchas veces con lo que uno pueda estudiar, sino con lo que uno se sienta capaz de hacer, ¿no? ¿Es Claro. así? Entonces, ¿cómo sigue esto? Teniendo en cuenta estos detalles. ¿Cómo sigue esto? Pues justo antes de casarnos, él cambia de marca, se va Ujú, a KFC ujú, y después de unos años nos vamos a Inglaterra. vale. Estando en Inglaterra, yo estoy al cuidado de las niñas. Obviamente dejé mi trabajo, mi negocio que tenía en México. Cuando nacieron las niñas, O sea, te dedicaste un tiempo a ellas. sí, sí, sí. Ok. Y además un traslado de ciudad. Sí, o sea, siempre, como he sido muy inquieta, siempre he Sí, estado como dedicándome a ellas, pero ideando cosas, a ver qué puedo hacer para estar activa, porque bien. estar en casa no, me pica la casa. Entonces, nacen las niñas, Manolo está con este trabajo de marketing para KFC y a mí se me ocurre, veo una oportunidad en la guardería de Elisa Ujú, que los niños vienen con la fiambrera, con vale. comida y le dije a la dueña de la escuela, oye, ¿y si yo cocino y ofrezco menús para los niños que sean saludables, que sean caseros, tal? Y entonces monto una empresa que se llama Mela Lunch Wow. y con una responsabilidad súper grande, porque no es lo mismo trabajar en un restaurante donde tienen los comensales, tú tienes pues los ingredientes, ¿no? Los alérgenos y tal, para la gente y ellos toman la responsabilidad de qué van a comer y si les hace daño o no. Aquí eran unos niños en una guardería donde ellos no deciden nada. Entonces, yo tenía que ser muy rigurosa con todos los Wow. procesos alimenticios para no enfermar a ningún niño, ¿no? Y llegar al propósito de que estuvieran bien alimentados, que comieran lo que necesitaban, las porciones. No soy nutrióloga, pero en la carrera vimos nutrición, entonces, pues bueno, haciendo ahí planes de Y además, nutricionales para los o sea, chicos. sos mamá y podés entender también qué es lo que necesita un hijo, con lo cual era de alguna manera proyectar eso en toda la escuela. Ujú. Me parece alucinante. ¿Y cómo sigue eso? Pues, ¿cómo sigue eso? Dejo Mela Lunch porque nos vamos a Inglaterra con el trabajo de Manolo. Y Vale. estando ahí, siempre sabíamos que pues con KFC íbamos a seguir mudándonos de país. Ujú, Y entonces en algún momento, así tomando un café con Manolo, eh, pensando en el futuro, dijimos, ay, bueno, ¿qué pasaría si nos mandan a un país donde al final no nos gusta o donde es un poco más difícil con las niñas? Porque al final ahí eran pequeñas, tendrían pues 5 o 6 años. ujú. Y veíamos como muy en el futuro, bueno, es una marca bonita, podríamos ser franquiciados, ¿no? de KFC, porque hay mucha gente que sale de las oficinas y se hace franquiciada. O sea, la idea era de alguna manera comenzar una carrera como autónomos Ujú. con el fin de darles más estabilidad a las niñas. Claro. Vale. Y era como muy en el futuro, ¿no? Ok. Cuando Manolo tenga 60. Pues estamos 3 años en Inglaterra, nos dicen de venir a España, Ujú, estuvimos 6 años en Madrid, donde Manolo ya era la cabeza de la marca para España y Portugal. Y a los 6 años sale esta oportunidad él tendría en esa época 43, ujú. por ahí, súper joven, Sí, no eran los 60 que pensábamos, y sale la oportunidad de hacerse franquiciado. Sudor frío,
Qué la sangre a los miedo, pies. qué responsabilidad. Sí, las niñas ya pues empezando a entrar a la adolescencia. Ujú. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tan fuerte? Entonces nos lanzamos al abismo Vale, en esas y nos situaciones vinimos a vos, Valencia. en esas situaciones vos sos un factor determinante en las decisiones. Eh, Quiero pensar que no, pero seguramente sí. yo creo que sí, sos un gran apoyo, ¿no? ¿Cómo te ves en ese sentido? Porque yo creo que todo matrimonio tiene que ver con un trabajo en equipo, ya sea hasta para la crianza de los niños, pero en este nivel de tomar decisiones para ser franquiciado de una marca tan importante como Mm. KFC, ¿cómo te posicionaste? O sea, sos una mujer segura, atrevida, confías, o sea, ¿dónde afirmás tus decisiones? Mira, en esta semana, en el estudio bíblico que tenemos en la iglesia, que se Ujú, llama Mesas, ujú, estamos en un estudio que se llama Frágil, ¿no? ujú, Y una de las preguntas era, y me vas a hacer llorar aquí, una de las preguntas era, ¿cuáles son tus puntos frágiles? ujú. Me encantaría contarte una historia de éxito, sin fragilidad, pero no es el caso. Cuando llegamos a Valencia, y esta es una historia que no le he contado a casi nadie. Vale. Cuando llegamos a Valencia, estábamos en una fracción, Ujú, Manolo y yo, por una tontería, la ujú. verdad, En una en fricción. una Ok. fracción. Le había dicho él hizo un comentario antes de venirnos para acá, yo lo tomé muy mal, Ajá. y así como soy muy decidida, muy independiente, Ujú. también soy muy cabezadura. Y en mi cabezonería decidí que la mejor idea, lo cual de ahora pues me arrepiento mucho, era no hablarle a mi marido durante 6 meses. Vale. Los primeros 6 meses que estuvimos aquí Ujú. fueron súper duros, Vale. súper duros. Vale. Sos muy valiente en contar esto. Si quieres cortamos, si no seguimos. Lo que tú decidas. No, está bien. Seguimos, ok. O sea, algo te sienta mal, dejas de hablarle 6 meses. Tal vez era un impas necesario para vos en algún aspecto, porque muchas veces no tenemos los recursos que necesitamos o no tenemos con quién contar, a quién contarle nuestras cosas y tal vez necesitamos esos espacios de silencio para encontrar respuestas inclusive. Fue un gran espacio de 6 meses de Sí, silencio. ok, O sí, sea, sí. imagínate, Abismal, ¿no? abismal. Pero, Cuando se lo he contado a algunas personas me dicen, ¿6 meses? ¿En serio? vale, Y sí, es yo, fuerte, pero de alguna manera puedo entender que lo necesitabas, ¿no? Y es muy valiente que lo puedas decir, porque hay muchas mujeres obviamente que lo hacen y es una manera de castigar también a los hombres en algunas cosas, pero creo que tiene que ver con un proceso tuyo, fue un proceso necesario, mío totalmente. No me sentía competente. ¿vale? Él dijo una frase que detonó ese Vale, claro, sentimiento exacto, y fue un sentimiento muy doloroso. vale. Hay mujeres que gritan con una situación así y hay mujeres que callan y me parece Yo muy implosioné. vale, vale. ¿Cómo salís de ese periodo? ¿Qué sucede? Manolo en ¿Qué su, pasa en vos? Manolo en su desesperación, obviamente, ¿no? 6 meses que no te habla tu esposa en casa, ¿no? Vale, Con ni una palabra. No, sí, Ay, monosilábico. Sí, no. De por las niñas. eso sabemos hacerlo todas. Y en su desesperación, pues él empieza a hablar con un montón de personas para que de alguna forma influencien en mí, ¿no? Que hablen Ujú, conmigo y me hagan reconducir. Y me acuerdo de una visita que tuvimos en Valencia es autor de un libro, es un chico canadiense, Jim ujú, Murphy. ajá, Y Jim es un coach de personas, de atletas de alto élite o de CEOs de corporativos muy grandes, pero es amigo de Manolo. Entonces viene y nos visita y Manolo hace una encerrona de tienes que hablar con Jim. Y yo dije, no voy a hablar con Jim, ¿por qué voy a hablar cuando tú me digas que tengo que hablar con Jim? Entonces nos quedamos él y yo así como de, ¿quieres hablar? No. Ok, no te voy a obligar. Ok, entonces
Jim se va de regreso a su país y al poco tiempo llega otro amigo de Manolo, André, y André no sabe nada de esto, pero nada. Y un día Manolo se va a una reunión y Andrés se queda en la cocina, así como estamos ahora tú y yo. Sí. Y entonces le ofrezco un café. Estoy haciendo el café, se lo pongo y mientras me hago el mío, me pregunta cómo estás. Y esa pregunta detonó todo. Empecé yo, o sea, a hablar sola. Él solo escuchaba tomarse su café. Consternado. Y es como si yo misma hubiera salido de mí, me hubiera visto y dije, qué tonta, o sea, ¿qué te llevó a este punto? Reacciona, o sea, no puedes seguir así. Por una pregunta. André bueno. solo preguntó cómo estás. Vale. No dijo más. Puso en evidencia todo lo que necesitaba. Un santo. Qué importante. Sí. Bueno, o sea que fue tu catarsis. Fue mi catarsis. ¿Y qué surgió en ese momento? ¿Qué pasa en Paola? Pues nada, obviamente nos reconciliamos Manolo y yo y decidimos darlo todo con el negocio que ya llevaba 6 meses O sea que empezado, decidiste pero apoyar estaba... la idea. Totalmente. Bien. Y ahí es cuando de verdad me involucro en el proyecto. Bien. ¿Y cuál es tu rol en ese proyecto? Mi rol empezó apoyando a Manolo en la parte operativa, porque pues es mi background, ¿no? Es mi trasfondo que llevo desde 13 años, empecé a trabajar en restaurantes, ¿no? Y era mi sueño toda la vida. Y estando ahí, viendo que tenemos en nuestra responsabilidad tanta gente, vamos abriendo restaurantes y entonces en ese momento tenía que cambiar de la parte operativa a la parte de gente, hacer las entrevistas, a aprender recursos humanos. A recursos humanos, vale. aprender lo que es la gestión de los recursos humanos, porque lo obviamente no es mi formación, no tenía idea. Claro. Aprender la ley laboral de España, ¿no? Que es muy compleja, es muy diferente a la ley laboral en México, a la ley laboral en Inglaterra también. Y pues bueno, a aventurarme, a aprender, prueba y error, golpes. Bueno, ¿y cómo se compagina eso con la vida personal, con las 3 niñas, el colegio, el crecimiento de ellas que están entrando en una adolescencia? ¿Qué sucede? ¿Cómo compaginas todo esto? Pues intentar, aunque obviamente pues eso tiene también sus fracasos, ¿no? De intentar parar a cierta hora y dedicarte, límites, ¿no? De poner límites. Sí. Es lo más complicado. Sí. O sea, la cantidad de veces que estamos a la hora de la cena hablando todavía de trabajo y... Que es inevitable, de alguna manera es inevitable. Tal vez es el único momento de tranquilidad que existe, además. O cuando estás a punto de meterte ya a la cama, que sigues pensando, wow. ¿Cuántas personas gestionan? O sea, ¿cuánta gente está a tu cargo? 300 personas. Wow. Casi nada. Casi nada, unos cuantos. O sea, ¿dormís bien? ¿Tenés un buen descanso? Tenemos un buen descanso, vale. No siempre, siendo sincera, porque hay a veces que alguna situación en concreto pues se quita el sueño, o varias situaciones en concreto se quitan el sueño, pero sí que dormimos tranquilos en el sentido que cuando se creó la empresa, a pesar de que yo no le hablaba a Manolo, se creó con unos valores que los tenemos muy claros, ¿no? Y el principal de todos es hacer las cosas con integridad. Y cuando tú haces las cosas con integridad, estás en paz con Dios, lo cual te da paz en todos los demás ámbitos. En algunos momentos nos gustaría tomar las riendas, ¿no? Y hacer a Dios a un lado y nosotros tomar las decisiones al 100%, pero eso es inviable. Entonces, cuando regresas a agarrarte de Dios y a cogerte fuerte de su mano, entonces vuelves a tener paz y puedes volver a dormir. Correcto. Y eso hacia afuera es un gran testimonio. No solamente para los empleados, sino para los empresarios que los conocen. Porque, ¿cómo es eso? ¿Cómo se generan nuevos negocios y nuevas oportunidades? ¿Vos crees que esto es determinante? Totalmente. Bien. De hecho, el simple hecho de cómo se creó la empresa fue completamente de Dios, porque nuestros socios son creyentes. Los 2 socios fundadores que se asociaron con Manuel
son de la iglesia, ¿no? De liderazgo de la iglesia. Entonces, con esa inquietud, ¿no? También de sus trabajos, de invertir y tal, y las cosas sucedieron porque Dios permitió que sucedieran en ese momento. ¿Hay algún versículo lema, algo que tengas siempre presente? Para la empresa, dices. O para tu vida personal. A mí se me viene un versículo a la cabeza cuando cuando me estás contando todo esto, que es: la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Tenés algún versículo de ese estilo que vos digas, realmente es la mano de Dios? Porque yo lo puedo ver con todo lo que me estás contando. Yo creo que, y fíjate, es el primer capítulo que me aprendí al completo en la Biblia cuando era yo bastante pequeña. A lo mejor tendría 14 años, ¿no? O menos, no recuerdo con exactitud, que es el Salmo 24. Normalmente nos enfocamos en el 23. Correcto. Pero el 24, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, recordar constantemente que todo le pertenece a Él y que tenemos que darle gloria a Él en todos los ámbitos, es muy importante. Me encanta. Y además lo decís con emoción. Y es una nota que genera mucha emoción. Estoy muy sensibilizada, sinceramente, porque veo muy lindos valores. Juntas. Sí, pues lloramos todos. Es muy importante lo que estás mencionando, porque además muchas veces en las iglesias donde asistimos tenemos conceptos equivocados con respecto al crecimiento personal o a la riqueza inclusive. Creemos que todo va a ser fácil y vos estás, transmitiéndonos que no todo es fácil, que hubo un silencio de 6 meses con el que hoy te quebrás y decís me costó, pasaste de un país a otro con todo lo que eso implica, con las niñas, con soledad, empezar de cero no es nada fácil, entonces es un camino cuesta arriba. ¿Qué podríamos decirle a todas esas personas que muchas veces creen que todo va a ser fácil porque lo dice la Biblia? Pero es que la Biblia no dice que todo va a ser fácil. Vale. O sea, Jesús lo dejó muy claro, ¿no? Que el seguirle conllevaba a muchos sacrificios también, ¿no? O sea, íbamos a enfrentar persecución, quizás hasta muerte, ¿no? Burlas. Y al final no es fácil. O sea, seguir a Cristo no es fácil. Y no es como un cuento de hadas. Ahora, trae muchas bendiciones, ¿no? Y hay que ver, la vista la tenemos que poner en la meta. Pero estar aquí en este mundo terrenal que está caído y está roto, pues no es fácil. No. Pero es un mensaje muy esperanzador el que acabamos de entender o compartir, porque con el Señor las cosas son diferentes. Porque hay perdón, hay restauración, hay proyectos nuevos, Esperanza. hay esperanza. ¿Qué te motiva cada día al levantarte? Mira, llevo como 3 años ya que todos los días me quiero ir a la cama dándole gracias a Dios y todas las mañanas antes de hacer nada más, inclusive antes de darle un beso a mi marido, es darle gracias a Dios y encomendarme a Él ese día, ¿no? Es como lo que hacen Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que es una lucha diaria, pues tenemos que hacerlo igual. Entonces llevo 3 años intentándolo. A lo mejor todos los días no lo hago. Te mentiría si te digo todos los días, y soy muy determinada y muy constante. Pero sí que mi intención desde hace 3 años es darle gracias a Dios al dormir, darle gracias a Dios al levantarme. Wow. Bueno, con esto yo creo que terminamos nuestra historia del día. Estoy muy conmovida, que lo sepas. Sos una persona muy, muy transparente, muy sensible, y eso se transmite, se nota. Y has tocado mucho mi corazón. Así que quiero agradecerte este espacio y dejar este mensaje para todas, o para todos los que puedan verlo, que puedan entender que hay esperanza, porque hay un Dios muy presente, y justamente la llave del agradecimiento es lo que abre nuevas puertas. Así que soy testigo de que es así y de que seguirá siendo así.
Así que muchas gracias por tu historia y por compartirnos y abrirnos este espacio, Pau. Gracias a vosotras. Y gracias a Manuel también. Por aguantar los 6 meses. Lo has logrado, Manuel. Gracias. Ay, hermoso. Hermoso. Ay, Pau, me hiciste llorar. Y